Es un peleador de artes marciales mixtas chino que pasó a la fama por retar y combatir con afamados maestros de Kung Fu que poseían, según ellos, casi más que poderes místicos y sobrenaturales. Xu Xiaodong comenzó a desafiar a todo maestro de Tai Chi, Kung Fu, Wushu o arte marcial china en China que fuera conocido por poseer poderes sobrenaturales e historias y leyendas de combates con cientos o miles de luchadores que nunca nadie vio. Esto lo llevó a convertirse en uno de los hombres más odiados de la comunidad china y producto de una política y mentalidad absolutista y totalitaria, se vio obligado a emigrar de su país luego de recibir todo tipo de presiones e incluso amenazas de muerte a él y su familia. No olvides que si haces clic al botón unirse que está al lado del de suscripción, podés acceder a contenido exclusivo solo para miembros. Los videos en donde hablan y muestran a Xu Xiaodong abundan en internet. Canales que le han dedicado muchos videos a él y a sus desafíos. Pero el concepto que no ha quedado muy claro sobre Xu es a quiénes desafía. Muchos colocan como título El peleador de MMA que desafía a los falsos maestros. Y en realidad, esto en parte es así y parte no. ¿A qué me refiero? Mira, te explico. Algo falso es algo que dice ser una cosa que no es. Por ejemplo, cuando Xu Xiaodong desafió y peleó con determinados maestros que decían tener poderes sobrenaturales y que incluso subían videos en internet, haciendo demostraciones derribando gente a la distancia estilo Kamehameha, o golpeando una sandía provocando un daño interno de la fruta sin afectar el exterior al estilo Dim Mak. ¿Te acordás de Van Damme en la película Deporte Sangriento? Bueno, en ese caso, no hay ninguna duda de que estaba desenmascarando a un falso maestro, a un fraude, a un embustero, a un mentiroso, a un estafador que concienzudamente realizaba demostraciones fantasiosas con sus secuaces para poder obtener discípulos y de esa manera exprimirle los bolsillos. Ahora, espera un segundo, porque también lo he visto desafiar, pelear y sopapear a maestros de Wing Chun, por ejemplo. Y en el título de esos videos le describen como el peleador de MMA que derrotó a un falso maestro. Y este título está mal, porque esos no eran falsos maestros de Wing Chun, eran maestros reales de Wing Chun. Y si los derrotó, sí, y con mucha facilidad, sí, pero no porque fueran falsos. Los azotó por otras razones. ¿Qué cuáles son esas otras razones? Y pues no sé, quizás, tal vez, porque el Wing Chun no es funcional para enfrentarse en una pelea real con un hombre que sabe pelear como un artista marcial mixto. Más simple. Quizás tienen toda la razón los que dicen que el Wing Chun, al igual que la gran mayoría de las artes marciales tradicionales, porque no estamos hablando solo del Wing Chun, que conservan las técnicas del 1900 y del 1800 y algunas incluso de antes, han evolucionado técnicamente en lo que hoy son las MMA, y cuando no hacen esto, es como enfrentar un V8 en contra de un Lamborghini. Solo en las más locas fantasías místicas se le puede ocurrir que la evolución va a perder en contra del pasado. Pero bueno, eso es una posibilidad, por eso les dije quizás. Si tú crees que la razón es otra, me lo dejas abajo en la caja de comentarios. Ser un experto en artes marciales desde siempre ha entregado la posibilidad de ganarse el respeto de las demás personas, pero también de ganar mucho dinero. En la antigua China eran varios los maestros que gritaban a los cuatro vientos el haber ganado en miles de peleas frente a los mejores exponentes del Kung Fu, con el propósito de atraer más alumnos a sus escuelas. Con el paso del tiempo, las artes marciales arribaron a Occidente especialmente gracias a las películas, llegando también varios maestros no solo de Kung Fu, también de Karate de Japón, de Taekwondo de Corea, y aunque parezca increíble, sus escuelas se llenaron de alumnos, quienes buscaban técnicas secretas, efectividad absoluta y un cinturón negro. No era raro escuchar a los maestros decir que habrían entrenado con tales maestros legendarios de la historia o con el mismísimo Bruce Lee, o que habían ganado a cientos de campeones mundiales de maneras todas muy raras y extravagantes, justo cuando nadie vio, cuando nadie grabó o cuando nadie fotografió. Con el correr de los años, el avance de la tecnología y la masificación de los medios de comunicación, parecía lógico que estas prácticas desaparecieran. Pero, increíblemente,
fue cada vez más común que aparecieran charlatanes ofreciendo sus servicios y promesas para que así transformara a una persona normal en un experto en artes marciales. Por esta razón, muchos consideran que la función que cumplió Xu Xiaodong ha sido fundamental para desenmascarar a muchos falsos maestros, pero también a maestros reales, sinceros reales, que simplemente enseñaban algo que no sirve, diciendo que sirve porque en el año 1900 el fundador derrotó a 50 hombres armados utilizando esas técnicas. A ver, nadie pretende ofender el linaje de tus antepasados ni la memoria de tu maestro. Nadie discute de que si eso pasó o no pasó, pero que si pasó fue en aquella época. De la misma forma que un jugador de fútbol como Pelé o Maradona llegaba a recorrerse toda la cancha de arco a arco con el balón, dribleando a los 11 jugadores y el arquero y luego convirtiendo un gol. Pero hoy eso ya no es posible. Aunque reviviera Maradona y Pelé rejuveneciera, ya no podrían, con la misma metodología al menos, realizar las mismas hazañas del pasado porque el fútbol evolucionó y la manera de marcar y las estrategias también. Cuando se le preguntó a Xu Xiaodong el por qué ha hecho lo que ha hecho, él ha explicado que él ha estudiado varias artes marciales, entre ellas también las tradicionales chinas. Pero, con el paso del tiempo, ha considerado que la historia sobre las artes marciales del Imperio Chino durante el siglo XVI, las cuales son proyectadas en películas y programas de televisión como héroes con poderes sobrenaturales, han sido sobredimensionadas y que esto ha sido aprovechado vilmente por muchos fraudes y embusteros de la industria de las artes marciales. Por eso es que por allá por el año 2017 aceptó el reto de pelear frente a un maestro de Tai Chi para exponer las falsas verdades y mostrar que las formas de peleas antiguas ya no son comparables con los métodos de combate modernos y que los poderes sobrenaturales no existen. Desde ese momento, Xu ha aceptado desafíos de todo tipo y en los últimos días se ha estado hablando mucho en las redes sobre un posible enfrentamiento entre DK-Yo y el peleador mixto. Si esta pelea entre DK-Yo se llegara a concretar, será sin duda una de las riñas más esperadas de la comunidad marcial de los últimos años.